en la cadena SER, con Iker Jiménez. 3 y 6 minutos de la madrugada, 6,4 grados en el exterior de esta Gran Vía de Madrid. Estamos expectantes porque hoy tenemos otro de esos grandes casos, además con noticias frescas y la actualidad manda, en este caso la revisión de un caso antiguo, pero con datos sorprendentes. Volvemos a hablar de fenómenos extraños en inmuebles. Como siempre, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas noches, compañera. Buenas madrugadas, Iker. Y, como no, en la nave del misterio, además te veo, Carlos, hoy entre sombras también, ¿eh? La penumbra que inunda el estudio 1 de la SER, te inunda también a ti, pantallas, músicas como estas. Hoy va a haber muchos documentos, vais a escuchar muchas cosas como siempre. Milenio 3, Carlos Nicolás, ya lo he dicho, en la nave del misterio. Comenzamos. Y ese, Carmen, vaya polémica con el tema de Belchite, ¿no? Las pues voces del pueblo muerto. Muchísima, y sigue la polémica, porque mira, ahora mismo acabo de abrir la pantalla de los SMS a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestra opinión, lo que vosotros nos queráis decir. Y nos están diciendo que grabaron ayer unas psicofonías precisamente en la iglesia de San Martín de Belchite y que nos pueden dejar sin palabras, que dónde nos las envían, nos dice María de Zaragoza. Vamos a ver, pongamos puntos sobre las IES, es decir, para quien todavía no se ubique, ya sabéis, el doble de Milenio 3, a la 1:30 después de Los Compañeros del Larguero, hicimos un programa sobre un pueblo deshabitado, vacío. Bueno, hay quien dice que no, que dice que todavía quedan cosas, entre ellos muchos investigadores, y pusimos algunas grabaciones psicofónicas de esas que tanto llaman la atención de la audiencia. En esa noche, Carmen, un montón de amigos de Milenio 3 que nos escribían SMS se iban hacia Belchite, y en estos días han estado investigando. Al parecer ayer mismo María de Zaragoza fue allí, realizaron pusieron las grabadoras y al parecer se han grabado, pues según nos dice ella, psicofonías que nos dejan sin palabras. Bueno, pues vamos a dar una dirección postal, lo primero, ¿no? Cualquier persona que haya investigado, haya sacado cosas, que nos envíen por el correo tradicional aquí a la cadena SER. A la calle Gran Vía número 32, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Octava planta. Da igual, diciendo que es Milenio 3 seguro que llega. Ya está abierta esa línea de 7640, palabra milenio, con vuestras opiniones, sugerencias, cualquier cosa. Hoy tenemos tema de casas encantadas. Bueno, no sé si casas, porque el lugar fue un inmueble comercial. Os prometo, ya sabéis que Milenio 3 es como una montaña rusa, sube y baja. En este caso tenemos que volver a centrarnos en un tema puramente paranormal. Por lo menos eso será la primera parte de nuestro espacio de hoy. Por eso mismo, Carmen, si te parece, entre los amigos que escriban, vamos a sortear un premio, creo que importante. Claro que sí, vamos a sortear 3 libros de Casas Encantadas del Archivo del Misterio de la editorial EDAF, firmado el autor Francisco Contreras. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Vamos rápidamente, Carmen, antes de pasar con esa noticia que nos va a llevar a Málaga. Es un caso, muchos nos preguntáis, por ejemplo, por la historia, la hicimos en su día, repetiremos, reencontraremos esa historia, la famosa Diputación de Granada. Esta historia que vamos a contar hoy, con bastantes primicias, tiene elementos que de verdad se parecen mucho. Fechas, nombres, testimonios y una reinvestigación, que a veces es tan importante como la investigación, excepcional de nuestro compañero Francisco, que en unos minutos va a estar aquí con nosotros. Pero antes de todo eso, si te parece, Carmen, vamos a hacer un repaso de una muestra de los mensajes que la gente nos ha ido dejando esta semana en torno a Belchite. Las opiniones son de lo más diverso. Pues mira, Luis nos dice: la psicofonía "vámonos de aquí" la pudo emitir un militar o civil anglosajón, germánico o eslavo que estuviera hablando a otras personas en castellano. Hablamos de una de las grabaciones que pusimos el viernes. Parecieron unos cánticos de milicianos, nos dejaron absolutamente impactados. Aquí estaban, si no recuerdo mal, Juanma Frasquet en la nave del misterio, y se vino incluso Juan Aranaz, otro técnico, estuvieron opinando, y muchísima gente a través de ese teléfono, de ese SMS, hablaba. Nos dejáis alucinados como audiencia, nos dejáis sorprendidos con vuestros conocimientos, de que os sonaba alemán las palabras que eran, y bueno, quizá estemos cerca de la traducción de este misterio. Otros nos escribían que firmaban como asturianos y nos decían: somos 5 compañeros currando con miedo y nos parece que el cántico son personas rezando, como contestando en un rezo. Madre mía. Otro amigo nos decía: el sufrimiento se apoderó de Belchite en aquella gran tragedia. Deberían de hacer un gran santuario en Belchite para rendir homenaje a aquella pobre gente. No estaría mal, desde luego, sufrimiento además de todo tipo, como siempre decimos. Hay un monumento, Iker, por los caídos allí. Milenio 3
la única política en Milenio 3 es el periodismo. Nos dan igual en este caso los bandos, el sufrimiento fue absoluto y por supuesto parece que la investigación parece ser que recoge elementos y ecos de aquella época. Dani de Zaragoza nos decía, casi frente a la iglesia hay lo que creo que era un molino de aceite. En ese pozo había o hay 800 cadáveres. También otro amigo decía, mi abuelo luchó en Belchite en la victoria final de los nacionales y me contó historias espantosas sobre esa batalla. Hubo muchos muertos y fue muy duro. Hablaban incluso de 6.000 muertos, muchos de ellos mujeres, niños, y que formaban con cuerpos humanos, hay fotografías de ello, barricadas en ese lugar donde ahora surgieron las voces. E incluso gente que nos pide temas clásicos para dramatizar. Veo por aquí un par de asuntos que son bien conocidos, ¿no, Carmen? José Manuel de Murcia nos dice, rememorad con actores el crimen de los Galindos. Lo teníamos y tanto que pensado. El equipo de producción de la cadena SER, con dirección de Mariano Revilla, y los magníficos actores de la SER están trabajando. Esta semana no tenemos dramatización, porque si no ya este programa, el de hoy, os aseguro que no se podría ni escuchar. Pero la semana próxima tenemos una historia apasionante. Como siempre, un caso real. Ocurrió en 1947, en el otoño, más o menos como ahora. Le ocurrió a un pastor llamado José Pancho Campo. Solo os digo un detalle, lo comentaremos la semana que viene, pero José Pancho Campo murió atormentado. Pasó a la historia de aquel pequeño lugar como el pastor que vio al diablo. Y nos preguntan hasta por Somosierra, ¿no? Ángel nos dice, por favor, sacar el tema de Somosierra. Larga vida a Milenio 3. Iker, Katia, Carmen, un beso. Pues otro beso para ti, Ángel. Y Ángel decirle que Somosierra ya se está, en el laboratorio de la SER, se está dramatizando. Hemos intentado poner todo el énfasis en esos casos. Ya sabéis, 7640, palabra milenio, espacio, lo que queráis. Y si queréis temas clásicos o no, casos, historias, que dramaticemos con voces, con sonidos, auténtico teatro del aire, no tenéis más que pedirlo. Y ahora, os lo aseguro, nos sumergimos una vez más en lo desconocido. Esto se llama Atmósfera 05, otra de las creaciones de nuestro capitán de la nave del misterio, don Carlos Nicolás. Una atmósfera es capaz de cambiar el sentido de las palabras y seguro que vuestras sensaciones. Os escribís muchos, estáis haciendo la guardia en casa, os aconsejo abrigaos, no solo por el frío que hace en el exterior, porque la historia que tenemos ahora, que nos la trae, fresca, traída de buen puerto, nuestro compañero Francisco Contreras, era una vieja historia, se sabía muy poco de ella, se quedó sin resolver, y yo no puedo decir que se haya resuelto ahora, pero sí que hay más elementos que ponen la carne de gallina. Don Francisco Contreras, compañero, buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Oye, feliz de reencontrarte aquí en el estudio de la SER, ¿eh? Sí, tiempo. La verdad es que sí. A uno se le pone la carne de gallina con Atmósfera, con Carlos, con esta luz tenue, intentando viajar por lo insólito. Bueno, pues ya que estamos todos, el lugar, la cruz en el mapa sería Málaga, ¿no? Málaga la Bella, como la llaman. Bueno, es un viejo caso, como decías. Fue etiquetado por una pequeña noticia que salió en el diario Sur, en sus páginas, en Noticias Hueco Grabado, como extraños sucesos. Lo firmaba Francisco Cortés en se quedó en eso, no una noticia, en su sección que se llamaba Cosas de la Ciudad. Y el titular sería Poltergeist en Plaza Ijanés. Y todo ocurría el 6 de junio de 1991. Te pongo en antecedentes. Eran cerca de las 6 de la tarde, era jueves aquel día. Rafael Ortega, jefe de ventas de la editorial, iba a empezar a impartir un cursillo a los nuevos comerciales de la editorial, y en ese preciso momento escuchan unos extraños ruidos en el exterior del despacho. Salen, acuden al despacho contiguo, adjunto a la sala de juntas, y ven un cenicero estrellado contra el suelo.
según ven esa escena, observan como otro cenicero, como tirado por manos invisibles, choca contra el muro otra vez y una pluma estilográfica sale también literalmente volando. Varios testigos. Joaquín García, Diego Barranco y Rafael Ortega, testigos de lo imposible. La historia no se queda solamente ahí. El personal administrativo que estaba en otros despachos es un local bajo. Está en la calle Cister número 9 y 11 para más señas. Escuchan ruidos sospechosos. La verdad es que a última hora del día en esa editorial todos se van con cierto temor, cierto terror. Y al día siguiente, temerosos, acongojados unos por los que habían visto, ocupan nuevamente sus puestos de trabajo. Y ahí es cuando ya lo sobrenatural, lo imposible de clasificar o estudiar, se hace realidad delante de los ojos de todos los trabajadores de Plaza Janés. ¿Qué ocurrió, Francisco? Fenómenos como que los cajones de los archivadores metálicos se abrían y cerraban violentamente, como los cuadros, grandes mapas incluso de Málaga que había, se descolgaban. Un fluorescente llegó a descolgarse, como en el famoso caso Rosengren. Sí, uno de los primeros casos históricos. Desenroscarse y caerse. Girarse sobre sí mismo. Sobre el casquillo del fluorescente para descolgarse. Incluso Diego Barranco y Joaquín García declaraban que hubo una especie como de aporte, ¿no? Materialización de la nada, una especie de agua fina que llegó a caer. Bueno, si recuerdas, esa especie de gotas que caen de la nada son típicas, por ejemplo, de casos como el caso Vallecas, famoso, donde murió aquella niña, que caía algo, ¿no? Pero son muy pocos. Muy pocos. Episodios en los que sucede este tipo de fenomenología. Bueno, la situación era dantesca, irracional por completo, y deciden, en busca de una solución, acudir a la Manquita, como popularmente se conoce la Catedral de Málaga. Llaman a un sacerdote para que haga una bendición. El sacerdote acude al local, da una serie de oraciones, una bendición, y lo imposible sigue desarrollándose delante de él hasta el punto que las estanterías que había en la editorial, de extremada altura y peso, completamente llena de libros, empiezan a volcarse de una forma insospechosa. Y he de decir que hoy venía Francisco esta noche, que ha llegado hace apenas unas horas, y nos traía unos documentos videográficos impresionantes. Puedo decir que era increíble ver el estado de esa especie de almacén, de esas oficinas, todo completamente tirado, con gente dentro, no había huellas, parecía que había pasado un vendaval. A este respecto, Francisco, nos has traído un corte de voz, ¿no? Sí, acude el sacerdote, también acude la policía. Ellos hacen un parte de intervención en el que constatan todo lo que observan. Parecía que habían robado, pero no había absolutamente ninguna huella, como así se lo constató la Fuerza de Seguridad del Estado. Bueno, luego no apareció alguna huella de la que vamos a hablar, ¿no? Y luego, bueno, pues en un intento desesperado, los responsables de Plaza Janés se ponen en contacto con el CICE, Centro de Investigaciones Científicas Especiales, para mí uno de los mejores grupos de investigación que ha habido en Málaga, riguroso, metódico, muy profesional, y ahí acuden Miguel Ángel del Puerto, María Amelia Cafarena, José Antonio Gallardo, Francisca Moreno Herrero y Celeste Torres, psíquica medium. Persona, ellos, digamos, para que nos entiendan, que supuestamente tiene la facultad de sentir algo, ¿no? Otro lado, entre comillas. ¿Qué dice esa mujer? Bueno, ellos acuden allí, los vídeos que tú has podido ver son grabaciones que hacen ellos nada más llegar, y lo que se encuentran es el caos más absoluto. Es decir, ellos, así me lo confirmaron en las entrevistas que he tenido recordando toda esta historia, no habían visto algo así en su vida, ¿no? Y hay varios detalles muy significativos. El primero, Celeste Torres, la medium, la psíquica del grupo, en un momento dado, cuando está recorriendo las salas, los despachos, entra en una especie de trance o de contacto con una entidad supuestamente, presuntamente del más allá. Y esa entidad le dice textualmente: soy Miguel, tal como salí entré. Soy Miguel, tal y como salí entré. La cosa no queda ahí. Paralelamente a lo que está viviendo Celeste, que comunica a los empleados y a los restos de los investigadores, Miguel Ángel del Puerto y Francisca Moreno deciden ir al último despacho, donde la virulencia del fenómeno de la fuerza inexplicable ha sido increíble. Y en una de las estanterías que hay volcadas, descubren que en la parte superior, en la que está prácticamente dando con el techo, en el polvo ha quedado marcada una huella. Reciente, impresa sobre el polvo. Una huella marcada como si esa mano, esos delgados dedos, finos dedos, hubiesen salido de la pared. Tenemos una declaración de alguien que está viendo ese panorama dantesco,
7-6-4-0, palabra milenio, porque enseguida, Carmen, estoy seguro que la gente va a opinar, quizá conozca casos parecidos, Ya quizá ya están opinando, gente ¿no? que nos dice que vivió en casas encantadas. Pues ahora los vamos a escuchar muy rápidamente. Vamos allá con esta declaración. ¿Quién nos habla es Francisco? Francisca Moreno. Vamos por primera vez el viernes y nos encontramos primero que parecía que había pasado por aquí un huracán, puesto que estaba todos los muebles volcados y además derruido casi todo, lámparas incluso, los cuadros torcidos. Daba la impresión esa de que había pasado con un ventanal abierto un huracán por toda era bajo, era toda una oficina en planta baja y daba la impresión de haber pasado un huracán. Al final, en el último despacho, había una librería inmensa, volcada, grandísima, volcada, y los libros en el suelo, y Miguel Ángel me señaló que por detrás se veían una huella. Yo la estuve viendo también, pero vamos, eso no te puedo yo asegurar que fueran extrañas, podía ser de cualquier persona de por ahí. Sin embargo, a mí me parecía extraño que ninguna de las personas de aquella oficina se hubiera puesto a volcar tanta cosa, a romper tanta cosa, y además que iba todo en una dirección, vaya, me parecía cosa de locos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Incluso, Francisco, prosiguen las investigaciones y se intenta analizar parafonías, ¿no? Era absolutamente Psicofonías. de locos todo lo que vieron y vivieron algunos de ellos, ¿no? Esa huella la descubren cuando Miguel Ángel del Puerto, como te decía, y Francisca Moreno van al último despacho porque ellos deciden hacer diferentes experiencias de parafonía, de psicofonías, y hay detalles muy curiosos en ese sentido. Ellos dejan 3 grabadoras encima de la mesa de ese despacho y graban 3 voces distintas. En cada una de las grabadoras surge una voz imposible. Qué curioso esto, ¿no? Porque no es muy normal. Con todas las medidas de seguridad lógicas y oportunas en este tipo de experiencias. Estamos hablando del año 91. 91. Voces diferentes y nos van a introducir en ello. Pedimos disculpas por la calidad de la grabación obtenida en aquellos momentos, pero el grafismo de las palabras creo que necesita de mayor calidad. Escuchamos atentamente. El fluorescente estaba cogido solamente de un oído porque se había volcado. Estábamos muy intrigados porque en las 3 parafonías, en las 3 cintas que habíamos puesto encima de la mesa, habíamos puesto las 3 encima de la mesa de aquel despacho grande, y cada una cogió una parafonía distinta. Voces y siempre presente ese nombre, ¿no? Una voz masculina de tono metálico y en una sola inclusión supuestamente del otro lado de ese más allá, muy agresiva, que decía: oye, Paquita, llamaba a esa investigadora, supuestamente la podría conocer, Francisca Moreno. Bueno, hacía alusión Francisca a esas huellas. Ella no tenía muy claro. Hubo un detalle que matizó que esas huellas no eran absolutamente de nadie, y es que la policía volvió a ir al local por segunda vez para determinar que esas huellas de una mano no correspondían a ninguno de los empleados o los investigadores, y así lo nos constataron. Encontraríamos, Francisco, ante uno de los pocos casos en que por 2 ocasiones los empleados de la policía acuden a un sitio por estos fenómenos y se van sin explicación, como en cientos de casos a lo largo del pasado siglo. Y entonces tenemos una larga etapa de silencio, una especie de manos que golpean todo, que tiran todo, hay una serie de psicofonías, el caso se muere. El caso acaba en el olvido. Jamás se volvieron a reproducir fenómenos. Cuando dejó de ser ese local la editorial de Plaza y Janés, he podido constatar que fue el bar Urogallo y luego posteriormente el bar Beethoven, y jamás o muy poquitas veces se constataron fenomenología de tal calibre. Incluso ahora mismo es una sociedad económica, creo que se llama Fibank, una empresa y hay que económica, decir que tranquilidad total, porque absolutamente fenómenos... pasa nada de nada, no hay constancia de ellos. Es decir, un fenómeno único por la casuística, por las pruebas entre comillas que dejó, por la cantidad de testigos que lo pudieron observar, que duró 3 días, apenas 72 horas, ¿no? Y de los cuales en la prensa solamente hay una noticia, hueco grabado, y creo recordar que una revista especializada sacó también una pequeña noticia. Ese es el caso que había en Málaga. ¿Y qué ha pasado, Francisco? Bueno, pues en las últimas reinvestigaciones he encontrado casualidades o coincidencias muy extrañas y muy sobrecogedoras, algunas de ellas. Pongamos en antecedentes. Yo tengo una información exclusiva y descubro que
En 1986, desgraciadamente se suicida Miguel Domínguez, empleado de Plaza y Janés, profesor de primaria del colegio Gibraljaire. Un momento, porque, para que nos pongamos, Miguel Domínguez. Empleado de Plaza y Janés y profesor de primaria en un colegio malagueño. Pero, ¿cuál es la voz? Fallece en 1986 supuestamente debido a, turbias causas en las que está implicado en un caso, además, con la propia empresa. ¿Recordamos cuál es la voz que le viene a esa sensitiva cuando llega en el 91? Soy Miguel, tal como salientre. El segundo dato que me deja estupefacto y atónito es que, como te decía, Miguel Domínguez era profesor de primaria, igual que Francisca Moreno, en el mismo colegio. Y esa voz, la inclusión, le decía: oye, Paquita. Y el tercero y el definitivo, y con el que uno se queda con el cuerpo en desasosiego, es que en las mismas fechas en las que lo imposible se hace realidad en la calle... En las exactas mismas fechas. Ese mismo fin de semana en que lo imposible se hace realidad en la calle Cister número 9 y 11, exhuman el cuerpo en el cementerio de Parcemasa de Miguel Domínguez. Y no sabemos por qué causas, si naturales o antinaturales, estaba incorrupto. Habían pasado 5 años de su muerte, de este profesor, año 86, 5 años, junio del 91, está siendo exhumado el cuerpo para el traslado a otros nichos, se encuentran con que curiosamente parece, según nos dice, que está medianamente bien conservado, y encima una coincidencia de fechas, ¿no? Coincidencia de fechas y con una fecha maldita. Todo ocurrió a las 6 de la tarde del día 6 del sexto mes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3:30 exactamente, 6,4 grados, y la verdad es que, bueno, un caso sorprendente, sobre todo los últimos detalles que nos trae Francisco Contreras y que encajan perfectamente con la historia. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues fíjate, Mireia desde Orihuela, Alicante, nos dice: buenas noches, Casas Encantadas, lo que me faltaba, acabo de ver La Maldición, un beso, seguid así. Por cierto que sorteamos ese libro, Casas Encantadas, de Francisco Contreras, nuestro invitado hoy y compañero, Archivo del Misterio, Editorial EDAF, y muchos mensajes al 7640, ¿no? Pues sí, ahí está, ahí nos ha llegado el de Bis, que nos dice: buenas madrugadas, es la primera vez que os escucho en directo, ya que mañana no hay que madrugar. Ya que habláis de Casas Encantadas, mi casa era una de ellas. Caramba, pues que nos diga más datos, ¿no? Claro que sí, que lo investiga Francisco Contreras. Y a ese 7640 también nos ha llegado otro mensaje de Mari, que dice: yo estuve viviendo en una casa que antiguamente fue un convento y sucedían cosas raras, velas que se apagaban y se encendían solas, y también luces y voces. En este caso, esta compañera Mari nos habla de un pasado de ese lugar, pero el pasado de ese lugar de Málaga parece que no era extraño, ¿no? Yo y muchos de los investigadores del CICE que estuvieron ahí, te puedo constatar que es un lugar también muy lóbrego, oscuro y truculento, porque fue templo fenicio, fue templo romano, pero actualmente debajo de todo lo que es la parte de atrás de la catedral, que es donde está la calle Cister y donde está lo que era la editorial Plaza y Janés, es el cementerio de las monjas Cister, de la orden cisterciense. Yo quiero lanzar una pregunta a nuestros amigos, porque me interesa. ¿Qué opinan de lo que ha contado Francisco, en el sentido de un profesor, un nombre, Miguel Domínguez, ¿no? Una muerte, y que luego tenga que ver con esa historia, con esas parafonías? ¿Es posible? ¿Está la muestra clara de que esta historia tiene que ver con el más allá? Nosotros ni quitamos ni ponemos, solo exponemos, pero queremos saber vuestra opinión. Temi de Móstoles, una excompañera de trabajo, me contó que hubo fenómenos poltergeist en su antiguo piso de Alcobendas y fue investigado por expertos. Y hablábamos antes, o hablaba Francisco, de un número 666, ¿verdad? Una fecha, pero que incluía esos 3 números, sí. La marca del diablo. Pues nos dice el chico de León, firma así, dice: fui seminarista de congregaciones, guardan casos extraños como huellas del diablo o voces. Una persona que fue seminarista en León. Y que las congregaciones guardan casos extraños. Bueno, en ese caso, si antes era para Francisco, es para ti, para los por misterios supuesto, de la Iglesia. Misterios de la Iglesia. A Pino, desde Cáceres, nos dice: Vanessa, Almudena y Pino grabaron una psicofonía en el cementerio de Cáceres. ¿Qué pueden hacer con ellas?
respondemos, Francisco, ¿qué se puede hacer con la psicofonía? Desde luego enviarla, ¿no? De momento que la Yo mando. propongo una cosa, ¿por qué no hacemos un programa, Iker, con psicofonías de los oyentes una noche, con todas las que nos manden? Sí, venga, ¿por qué no? Vamos a volver a dar esa dirección postal. Gran Vía, número 32, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Ahí nos podéis enviar todas las cintas que tengáis grabadas, con sonidos, con psicofonías, lo que queráis. Porque además queremos hacer unos programas especiales con público, con gente aquí, en estas Navidades, y ideas como esta. A mí se me ha ocurrido un día que los investigadores, que muchos investigadores, a ver qué te parece, Carmen, nos cuenten su experiencia más terrorífica. Vamos a pasar una noche de miedo de verdad, con hoguera aquí en medio. En las reuniones, sí, cuando nos encontramos. ¿Qué le parece, Fran? ¿Te parte de los una? investigadores. Hombre, sería genial. Sería genial porque la verdad es que muchos de los que han pasado por estos micrófonos y seguirán pasando tienen auténticas historias de terror. Y nunca se cuentan, pues que nos la cuenten en una noche especial. A ver si aquí nos habla de opinión sobre el tema de Málaga, opinión sobre el caso en concreto, más allá, no más allá. Vamos a ver que están llegando mensajes. Joaquín, que tiene 15 años, por ejemplo, nos dice que hoy nos puede escuchar. ¡Qué suerte! También dice que ha oído el CD de Más Allá. Es genial. Vosotros también. Saludos desde Toledo. Lo de Belchite. Un amigo que nos escribe también desde un lugar al que nosotros tenemos mucho cariño. Diego de Belmez de la Moraleda. Los cánticos de Belchite decían claramente: mi cantar es para ti, mi cantar es para ti. Gente que sigue opinando sobre las psicofonías y queremos que nos enviéis esas grabaciones, si es que las tenéis. Nos hemos llevado grandes sorpresas para hacer ese programa especial. ¿Algún mensaje más, Carmen? Hoy en el restaurante donde trabajo, la última cuenta que he cobrado era de 66,6 y la caja final de mis mesas 666,66. Y ahora esa fecha, ya no duermo, nos dice Iván de Valladolid. Lo siento. ¿Es posible eso, Francisco, esas casualidades? Hombre, es un caso en el que hay muchas casualidades y la fecha no deja de ser otra casualidad más, ¿no? Casualidad entre comillas. Está claro que yo no creo que tenga un origen o una naturaleza diabólica simplemente por haber hecho mención a la fecha. Pero no deja de ser muy curioso que sea un episodio que está rodeado, o sea, que te da luz a seguir investigando justamente por esas casualidades. Un nombre, un contacto, presunto contacto con una entidad por parte de una medium, una psicofonía, una exhumación. Es que tiene todos los elementos básicos para una película de terror. Es un rocambolesco puzzle, un terrorífico puzzle en el que todo encaja. Bueno, pues ahí estaba el caso de Plaza y Janés, como se le llamó en su día, porque esta editorial estaba ubicada ahí cuando ocurrieron los hechos. Y Francisco Contreras, autor de ese libro que hoy sorteamos, ha puesto los últimos apliques de ese puzzle. Por lo menos hemos establecido una hipótesis, ¿no? Los últimos, los datos completamente desconocidos y en exclusiva. Jamás se había hablado de toda la información, de todos los datos que hoy hemos contado. El caso pareció perderse en el tiempo justamente cuando desapareció, cuando dejaron de suceder cosas extrañas. Y bueno, pues vamos a poner todos los datos que hemos podido descubrir, para eso estamos. Y seguiremos, por supuesto, en la brecha. Mil gracias, Francisco. No, hombre, gracias a vosotros. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Y en el caso de Málaga, de Plaza y Janés, se abrían y se cerraban los archivadores, que es algo que ha ocurrido en otras ocasiones. Ha ocurrido en historias tan célebres como la Diputación de Granada, que nos preguntáis ahora si la dramatizamos, por supuesto que también. Ahora lo que hacemos es abrir otro archivo, pero lo hacemos de una forma natural y humana, no extranatural como parece en estos casos. Lo hace nuestro compañero Carlos Barroso. Sabéis que cada semana nos trae una de esas historias que todos debemos conocer, que son el ABC del misterio y que son parte del conocimiento de estos temas. No os digo más, a veces nos habláis de viajeros del tiempo, a veces nos habláis de extrañas máquinas, de gente que parecía que apareció en una época que no era la suya. Bueno, todos estos casos, que hay bastantes, curiosos, uno de ellos es realmente impresionante y bien documentado. Provocó un auténtico torbellino de opiniones en la Alemania de hace unos siglos. Era un pobre desdichado. Se llamaba Kaspar Hauser. Tenía 16 años y corría el mes de mayo del año 1828, cuando el joven Kaspar Hauser apareció de pronto en la ciudad alemana de Nuremberg. Su aspecto era deplorable. Vestía andrajos que en otra época habían sido una ropa lujosa. Calzaba unas botas en las que no entraban sus piernas ni sus pies. Sangraba por los dedos y también por unas heridas que tenía repartidas por el cuerpo. Solo sabía escribir su nombre y cuando se le preguntaba por alguna cuestión,
Kaspar Hauser siempre respondía un lacónico «no lo sé». Portaba una carta de presentación en la que se pedía su ingreso en el 4º Escuadrón, Regimiento 6º de Caballería. No sabía que la llama de una vela podía quemarle. Se asustaba de un simple reloj, o rechazaba cualquier tipo de comida que no fuese pan y agua. Kaspar Hauser fue examinado por médicos, a los que relató que había pasado toda su vida en una pequeña celda, en la que no podía ni siquiera ponerse de pie. Una celda oscura, donde nunca entraba la luz del sol, donde se le pasaba el pan y el agua a escondidas, y se le narcotizaba para poder asearle sin él saberlo. Solo tuvo contacto con una persona en ese calabozo, un hombre que únicamente le enseñó a escribir su nombre. Después de eso, se le dejó en libertad. Kaspar Hauser solo decía que quería ser soldado, como su padre. Los expertos dijeron que no estaba loco y que su comportamiento obedecía al hecho de haber estado separado de la sociedad desde la infancia. Efectivamente, se comprobó más tarde que el muchacho poseía una gran inteligencia. A gran velocidad, pudo aprender latín, filosofía y conocimientos científicos. En varias ocasiones fue atacado por desconocidos o personajes enmascarados durante los pocos años que vivió tras salir de la celda. Muchos de ellos le causaron importantes heridas con arma blanca. La gente llegó a pensar que se autolesionaba para llamar la atención. El último de los ataques le dejó gravemente herido. Kaspar Hauser moriría 3 días más tarde, solo 6 años después de haber aparecido en la ciudad. Los médicos que le practicaron la autopsia dijeron que el joven tenía lesiones en el hígado y en el cerebro, que podían atribuirse a una mala alimentación, a la falta de movilidad, y a que pudo permanecer mucho tiempo en cautiverio. La procedencia de Kaspar Hauser, de quien poco más se sabe, sigue siendo todo un misterio. El pueblo pensaba que era un hijo ilegítimo de la Casa Real de Baden. Pero hubo otra opinión, la del abogado Ansel von Feuerbach, que se atrevió a decir que el muchacho era el auténtico heredero del trono, que había sido suplantado por otro. Acertada o no esta teoría, lo cierto es que Feuerbach murió al poco de exponerla, y Kaspar Hauser fue herido de muerte días después. 3:41, y hemos descubierto, al menos en unos minutos en ese archivo secreto, quién era Kaspar Hauser, uno de los personajes más extraños de los últimos siglos. Le llamaron viajero del tiempo, le llamaron hijo bastardo, alguien quería desde luego matarlo, y él guardaba con su extraña mirada y esa especie de parca que todavía se guarda en un museo alemán, guardaba quizá demasiados secretos. Y es que viajamos desde la conspiración a la leyenda urbana, desde la historia perdida, como en este caso, a los viejos casos del archivo secreto. Y por supuesto siempre con un hueco para la actualidad, como el caso de Málaga. Esto es Milenio 3, en la SER. Y tenemos noticias, Carmen. Algunas de ellas vamos a seguir la pista, porque desde luego el titular es sorprendente. Yo estoy un poco extrañado. Investigadores españoles, se refiere a investigadores de estos temas, adquieren o pretenden adquirir un extraño ser del que ya tenemos noticia, un ser parece teratológico, monstruoso en Chile, ¿no? Ya hablamos de él, de ese ser, y ahora el investigador español Raúl Núñez se ha desplazado hasta Chile para observar in situ pues a esa extraña criatura de unos 14 centímetros que fue hallada envuelta en un paño blanco con una cinta roja por un hombre en las ruinas de La Noria y comprárselo a su actual dueño. Según ha asegurado Núñez, estamos analizando el caso junto al ufólogo español Ramón Navia para adquirirlo. El precio se elevaría a 6 millones de pesos. También adelantó que se trata de un ser orgánico, pero actualmente presenta serios problemas de conservación en toda la estructura corporal y particularmente en el cráneo, el cual se está desmembrando por la acción de los hongos, motivo por el cual fuimos acompañados de un médico para constatar su condición y evaluar su tejido. Por su parte, el doctor Mario Dusuel dice que podría tratarse de un embrión humano, ya que su cráneo presenta una ruptura severa, producida posiblemente por un aborto inducido. La rareza de sus rasgos explicaría por tratarse de una malformación congénita en la criatura. Desde luego hemos visto fotos del ser y extraño es.
lo que ocurre es que, bueno, vamos a ver qué pasa con esta supuesta adquisición, si es que se lleva a cabo, y desde luego lo haremos con Raúl Núñez y con Ramón Navia, que nos den todos los últimos datos. Sí, que además hemos intentado contactar con ellos, pero se encontraban fuera de España, precisamente. Vamos rápidamente con 7640, palabra milenio, pero antes vamos a ir escuchando de nuevo preguntas de los oyentes en torno a ese caso y a todo lo que ellos quieran, pero antes una noticia y una conexión con Italia, porque una estatua de ese personaje no menos misterioso, el Padre Pío, parece que ha llorado sangre, ¿no? Una estatua del Padre Pío de Pietrelcina realizada en bronce que se encuentra en la ciudad italiana de Brancaleone. Al parecer llora lágrimas de sangre desde hace varios días. Toda la información nos la trae el corresponsal de la cadena SER, Joan Solés. Pío de Pietrelcina llora, y llora sangre, aunque murió en 1968 y fue proclamado santo por Juan Pablo II el año pasado. Por tercera vez ya, una de las miles de estatuas repartidas en toda Italia de este religioso capuchino, represaliado por el Vaticano 75 años antes de elevarlo a los altares, vierte sangre que desciende de los ojos por la estatua, formándose un charco a los pies de la misma. Su sede en Brancaleone, población del sur de la península. Inmediatamente las autoridades locales han ordenado vallar el monumento ante la avalancha de seguidores del santo, para quienes no hay duda de que se trata de un milagro, aunque el párroco de la zona ha pedido prudencia mientras se realizan los análisis de las muestras de sangre. Pietro de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, tiene en Italia millones de seguidores. San Pío de Pietrelcina, Su santuario en San Giovanni Rotondo es el más visitado del mundo católico tras el Vaticano y el Templo Mexicano de Guadalupe. Incluso un canal de televisión del satélite Hotbird emite las 24 horas imágenes del desfile incesante de sus fieles ante el sepulcro del santo. Murió con estigmas, la reproducción de las heridas sufridas por Jesucristo durante la pasión, y por ello la Santa Sede adoptó medidas disciplinarias, el aislamiento durante 2 décadas, porque consideró injustificado el origen sobrenatural de estas heridas. De hecho, en las 2 ocasiones anteriores en las que las estatuas de Padre Pío lloraron sangre, desencadenando el fervor de la población, se confirmó que se trataba de una broma de pésimo gusto en el primer caso y de la inyección previa de sangre por parte de un drogadicto en el segundo, para crear mayor conciencia ciudadana sobre la enfermedad del SIDA. Ahora se ha iniciado la investigación de los hechos de Brancaleone, pero mientras tanto millares de italianos rodean la estatua a las 24 horas del día y rezan y cantan al Padre Pío antes de que se demuestre que se trata de un fraude más. Vamos a empezar con una pequeña andanada porque están llegando muchísimas opiniones. Luego al final daremos los ganadores y más opiniones vuestras, pero hay varias relativas a lo que hemos estado contando. Carmen. Un amigo nos dice: buenas noches, Iker, en mi casa se hizo espiritismo y desde entonces no hay tranquilidad. Han pasado ya 14 años que lo hicimos. ¿Cómo se puede volver a la tranquilidad? Bueno, haremos un programa sobre todo eso porque siempre lo decimos. No sabemos qué hay en el espiritismo ni qué deja de haber y en esa especie de juegos, pero desde luego, cuando han ocurrido cosas de estas, sobre todo en plan de gracia, de cachondeo, luego, por lo menos los que nos interesamos por estos temas, nos hemos encontrado que en esas casas, los que viven en ellas dicen que pasan cosas raras, por lo tanto, relación causa-efecto debe haber. Mucha precaución con estos temas, por favor. Soy José. Otra vez, un primo de mi novia tiene un bar y tenía 2 fantasmas y le pasaba lo de las gotas de agua en el techo. Curioso, Fran, ¿eh? Lo de las gotas de agua en el techo es muy curioso, pero hay muy poquitos casos. Estaría bien que se pusiera en contacto con nosotros y diera más datos. Además tenemos aquí a Fran, que luego algunos de los teléfonos y datos se los daremos. Alfredo nos dice: pasaos por el Centro de Cultura de Pinto. La gente que entra al váter, quien lo hace sale aterrorizado. ¿Por algo paranormal, supuestamente? Me imagino que sí. Desde luego el lugar te demuestra que pueden pasar cosas estas en cualquier lugar. Como vemos que hay muchos envíos, Carmen, si quieres reducimos el asunto para dejarlo a los últimos 5 minutos de recta final, porque va a haber muchas preguntas, como nos temíamos, en torno al tema Casas Encantadas. Los vamos recopilando y los analizamos después, porque ahora tenemos una noticia que es muy importante para avanzaros el programa especial del viernes, y habrá programas especiales en Navidad, ya iremos dando datos concretos, pero atentos a esta noticia porque va a ser el punto de inflexión de actualidad del programa del próximo viernes, que por favor no os lo perdáis. Un estudio asegura que el primer mapa de América se dibujó, ahí está el misterio, 50 años antes del viaje de Colón, y ha sido noticia en todas las agencias del mundo, Carmen. Un mapa que se halla en la Universidad estadounidense de Yale puede dar un cambio en la historia sobre el descubrimiento de América. Este pergamino muestra la costa atlántica de Norteamérica y, según un nuevo estudio, fue hecho 50 años antes del mítico 12 de octubre de 1492, en que Colón llegó a América.
El mapa Vinland contiene un dibujo en tinta negra de la costa norte de América, una inscripción en latín medieval en la que se puede leer que en el año 1000 un escandinavo, Leif Erikson, se encontró en uno de sus viajes con un nuevo territorio al que llamó Vinland. El pasado verano, nuevos estudios aseguraron que la tinta utilizada en el pergamino era del siglo XX, pero una química del Instituto Smithsonian, Jacqueline Olin, tras realizar más análisis, ha declarado que la tinta data de tiempos medievales. Olin ha datado esta sustancia con análisis de carbono 14, cuyo resultado ha sido que pertenece a 1434. Los científicos que apoyan esta tesis piensan que Colón podría haber usado este mapa en su viaje. Es que hay infinidad de misterios en torno a Colón. ¿De dónde era? ¿Qué hizo? Vamos a hablar de si fue corsario o no fue corsario, si fue profesor de religión, si realmente se llamaba Colón, Columbus, y sobre todo si tuvo información de otras culturas. Se hablan de muchos mapas, de muchos planos, e incluso, y lo haremos con nuestro compañero Juanjo Benítez, hablaremos del prenauta, ese supuesto marino vizcaíno que le dijo datos que fueron útiles en ese viaje que parecía de locos. Durante esta semana, en todos los grandes programas de la cadena SER, en La Ventana, Iñaki Gabilondo, vais a estar escuchando esta promoción. Quiero ponerosla para que os hagáis una idea del programa que queremos hacer. Es la idea del próximo dossier, Los misterios de Colón. En nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. Hace 500 años, un hombre viajó hacia lo desconocido, utilizando misteriosos planos y conocimientos precisos que la historia oficial nos ha ocultado. Es la otra vida del almirante Cristóbal Colón. Y Colón, lo que desde luego pudo tener técnicas, pero no tanto como un submarino, ¿verdad, Carmen? Un submarino sería imposible. Un submarino como el que nos trae Katia Rocha y sus leyendas urbanas. Un submarino, dicen que fantasma. Vamos a conectar con ella a ver qué nos cuenta. Un submarino misterioso. Las últimas noticias del U-578 datan del 6 de agosto de 1942. El avión que lo atacó lo perdió de vista frente al Cabo Ortegal, en aguas españolas. Este corsario del Tercer Reich, perdido en el fondo del mar, forma parte de la historia de marineros en la localidad de Cudillero, en Asturias. La leyenda dice que la cercana Concha de Artedo, una entrada del Cantábrico en la tierra protegida por acantilados, sirvió de base durante la Segunda Guerra Mundial a los submarinos alemanes. Allí los siempre temibles U-Boot se abastecieron de víveres y combustible mientras fueron los reyes del mar. Más tarde, el descubrimiento de los códigos Enigma terminó con la supremacía de estos tiburones de acero. Algunos habitantes octogenarios de Lamuño, otro pueblo cercano, afirman que los sumergibles aparecían de repente entre las olas y que sus dotaciones desembarcaban en la playa ante el asombro y el miedo de las personas que los contemplaban. Unos cuantos pescadores tuvieron contacto con los marinos, a los que rara vez se vio paseando por estas aldeas. Varias familias alojaron durante días a algunos de ellos, incluso comían en la mesa, y más de uno se llegó a casar con una joven y emigró a Alemania junto a él. Algunos de estos sumergibles descansan en el fondo del Cantábrico, ajenos a los libros de historia y los archivos oficiales. El U-578 fue uno de ellos. La noche del 28 de febrero de 1942, el capitán Ernst Reichwell miró por su periscopio y vio la silueta de un carguero estadounidense recortarse en el horizonte. Fueron 5 los buques que este submarino envió al fondo del mar. 24.725 toneladas en total para 5 cadáveres de acero. Era uno de los cazadores de los mares y la pesadilla aterradora de Winston Churchill. Un problema que cortaba las vías de tránsito de los convoyes aliados, la arteria por la que los británicos recibían el oxígeno necesario para continuar la guerra. Los aliados dedicaron entonces todos sus avances científicos a detener a los corsarios germanos. La aparición de un sistema de ultrasonidos que sus científicos bautizaron como sonar fue el primer paso. Este aparato podía identificar objetos sumergidos de gran tamaño. El 10 de mayo de 1941, la captura del submarino U-110, que guardaba en su interior un decodificador Enigma, que era una pequeña máquina de escribir utilizada por los alemanes para cifrar sus mensajes, comenzó a cambiar la suerte de la batalla del Atlántico. El cazador, a partir del verano del 42, se convirtió en presa. Gracias al descubrimiento de los códigos por parte de los británicos, el 6 de agosto de ese año, un bombardero aliado del Escuadrón 311 localizó al U-578 y al U-135 cuando volvían de una de sus patrullas. El avión atacó a los submarinos lanzándoles varias cargas de profundidad. Los capitanes ordenaron la inmersión inmediata. El U-578 sufrió daños irreparables. Aunque siguió navegando bajo el agua durante algún tiempo, la herida que le produjo el avión era mortal. Ante la imposibilidad de volver a su lejana base de Saint-Nazaire en Francia, el capitán Reichwell fijó rumbo hacia la costa asturiana.
En la Concha de Artedo podría reparar su navío y recibir asistencia médica de la tripulación. En aquellos momentos de angustia, los marinos pusieron su vida a 2 dedos de la muerte, que era el grueso de la corteza del metal del navío. Navegó sumergido durante 4 largos días más, en los que varios destructores aliados rastrearon las aguas próximas al incidente, enviando sonidos al fondo del Cantábrico, a la caza del submarino. Era el mismo ruido continuo que escuchaba la tripulación mientras avanzaban sigilosos a 100 metros de profundidad, mientras el sonar de los destructores se hacía notar con un leve y regular pitido metálico. La dotación del sumergible intentó sin éxito reparar las vías del agua mientras respiraban un aire contaminado por el humo del motor diésel de la nave. La atmósfera era asfixiante y opresiva en su interior. El día 10 de agosto, el U-578 envió su último SOS en un mensaje cifrado a Berlín. A partir de entonces nada se sabe de su hundimiento, salvo que murieron sus 49 tripulantes. Todos los archivos dicen lo mismo sobre su incierto destino. U-578, perdido, norte del Cabo Ortegal, España. Posición desconocida. Hay leyendas que siguen vivas después de 60 años enterradas, cuando algunos pescadores de Cudillero conectan el sonar de profundidad para buscar peces y encuentran en un punto determinado una gran mancha negra y alargada en la pantalla, destacando sobre el verde que representa el fondo arenoso. Es la panza del U-578, llena de anémonas, fangos y algas. A escasos metros de la Concha de Artedo sigue descansando en el fondo del mar. Paradojas de la vida, el mismo aparato que utilizaban los británicos para perseguirlos es el que sirve ahora para encontrar sus cadáveres. Luis Laría, componente de la expedición que buscó hace unos meses al Kraken, calamar gigante, en las profundidades del Cantábrico, asegura que uno de los proyectos es bajar a ver ese submarino. Están seguros de que ahí está esperándoles, de que se trata del U-578. El mito no acaba ahí. Los pescadores de la zona aseguran que durante las frías noches de invierno sigue insinuándose la silueta del submarino en el horizonte. El sumergible fantasma sale del agua y llega hasta la playa, en la que bajan los marinos alemanes, montados en lanchas, y suben por los acantilados. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Nuestra música de recta final. Carmen, primero los ganadores. Primero los ganadores de ese libro Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, editorial EDAF, firmado por Francisco Contreras. Hasta ese 7640, Pinky nos mandaba un SMS y es una de las ganadoras del libro. Yo estuve en Belchite y os aseguro que nada más llegar me puse mala del ambiente que se respira. Otro va para Raúl de Gerona. ¿Podríais dramatizar El Duende de Zaragoza? Felicidades y gracias por hacernos pasar miedo. Lo haremos. Y Estela de La Coruña. ¿Cuándo hablaréis de la Santa Compaña? Un familiar mío la ha visto. Bueno, es que ya hablamos. Hicimos un programa allí, ¿os acordáis? En el Castillo de Santa Cruz, en público, en La Coruña, y lo centramos en ese mito o realidad de la Santa Compañía. Más y todos los temas de dramatizar lo haremos, por supuesto. Iker, estoy cerca del sitio de Plaza y Janés haciendo guardia y estoy acongojado de lo que cuentas. Soy José Luis de Salamanca. Hay un local que el dueño lo perdió en el juego. Fue clínica de abortos clandestina y en las paredes aparecieron pinturas. ¿Eso dónde? Salamanca. Salamanca. Phoebe nos dice: una noche vi a los pies de mi cama una chica muerta de mi pueblo. Me decía, ven con la mano. Desde entonces no puedo pasar por su tumba. Caramba. Casos que podrían englobarse dentro de eso que se llama visitantes de dormitorio, ¿no? Supuestamente. Trabajo en ambulancias municipales y tenemos una base donde hay un ser que nos tiene asustados. Nos despierta, gime de dolor y aparece en forma de nube, nos dice Alexa. A ver si esta gente nos puede proporcionar algún dato más concreto, forma de contacto con ellos, porque desde luego hay casos que parecen tremendamente interesantes. ¿Cuándo podremos verte en directo, Iker? Un besazo para Carmen. Qué voz, eso sí que es un misterio lo bonita que es. Hombre, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, por colorada. Lo haremos dentro de poco. Aprovechando las fechas navideñas. Vamos a hacer varios especiales. Queremos hacer un resumen con todo lo mejor del año. Queremos que nos cuenten los investigadores y vosotros también el momento más terrorífico que han pasado, y desde luego haremos ese programa con público aquí en el Estudio 1. Un último mensaje, Carmen. Pues nos dice David desde Oviedo: ¿existe el megalodón? Me gustaría que hablaseis del tema de presuntos testigos. Bueno, hablaremos de esa fauna desconocida, de la criptozoología, y lo haremos con zoólogos que están investigando ahora mismo en los mares de todo el mundo. Ha sido todo. El viernes nos vamos de nuevo a los mares con los enigmas de Cristóbal Colón. Os esperamos. Un abrazo.